Y nos llamó mucho la atención un dato que, que uno de los términos más buscados o que era muy buscado en las páginas pornográficas, en los buscadores que tienen, es how to, cómo. Claro, y esto indica un poco que dices, aquí la gente está aprendiendo a través de la pornografía, que quizá, como decías, no es real, te da una imagen que no es la no es la realidad, no es lo que te vas a encontrar. Ujú. Claro, y si unes eso al consumo tan alto o tan masificado que tienen los adolescentes, los jóvenes, dices, claro, aparentemente están aprendiendo sus relaciones afectivas, afectivo-sexuales en el mundo de la pornografía, que quizá no es el mejor lugar donde aprender, con el paralelismo que hacías al principio de que es como un Ferrari, quizá no es el mejor coche para aprender a conducir, ¿no? Ujú. Pues sí, totalmente. De hecho, ¿qué ocurre? Esto no lo hemos hablado antes, la verdad, cuando comentábamos sobre qué es lo que lleva a que un niño de 8 años consuma, pues a lo mejor ya entrada la adolescencia, ¿no? Que empiezas a descubrirte físicamente, afectivamente, ¿no? Em, ¿Qué ocurre? Que a lo mejor eh, si hay tanto how to en las búsquedas, eh, es porque la sociedad y los educadores no estamos dando el cómo adecuado para poder tener una educación sexual integral que se sepa entender desde la vivencia humana, ¿no? Y de lo que significa en sí el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay o no se ofrecen opciones, alternativas, información, eh, pues el joven, el adolescente va a buscarlo por donde pueda, si al final es muy fácil encontrarlo. ¿Qué pasa? Esto también nos lleva a hablar de que todavía en la pornografía el tema está como muy verde, ¿no? No es un tema muy tabú en la sociedad y ahora estamos poco a poco, progresivamente, haciendo como un llamamiento a la importancia de también concienciar a la población sobre esto, ¿no? Porque sobre fumar, sobre no, no conduzcas bebiendo, los efectos del alcohol, vas a encontrarte mil anuncios, tus padres te van a hablar, tus padres te van a prohibir o limitar o explicar por qué está mal, pero con la pornografía ocurre, o en general con las relaciones sexuales, ¿no? Ocurre que es un tema que da como pudor hablarlo, como los padres en casa tienen miedo a que se produzca un efecto llamada por comentarlo con los hijos, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar de esto a mi hijo? ¿Cómo le voy a hablar de los efectos de la pornografía si, si es que lo voy a incitar a que lo busque, ¿no? Cuando al final es un poco lo contrario. Eh, sí, sí, un poco eso, la verdad. ¿Crees de verdad que es completamente lo contrario? ¿Que no puede existir un efecto llamada cuando hablas con un adolescente sobre este tema a incitarle a buscar este tipo de cosas? O sea, crees de verdad que hablar de esto es complicado? O sea, yo me pongo en el lugar de un padre y digo, ¿cómo lo haría? Ya. Obviamente no es contrario, puede darse, pero se ha visto y se ha comprobado que no es lo que suele ocurrir, ¿no? Eh, de hecho, ahora en lo que más se está trabajando es en el poder dotar de herramientas a los padres de recursos y a los educadores en los colegios eh, para poder ayudar, e informar y prevenir el consumo de pornografía, pero también haciendo consciente de lo que significa, porque puede ser que muchos de ellos acudan como base informativa, pero no con intención de consumirlo compulsivamente, ¿no? Y que luego se traduzca en otro tipo de comportamiento. Pero, pero es verdad que a nivel de padres es un trabajo muy, muy difícil, pero que es imprescindible. Y aquí hay muchas recomendaciones, ¿no? Que se les puede decir a los padres. Muchos nos preguntan también, oye, pero ¿qué hago? O sea, mi hijo, ¿qué hago para que no vea? Yo no quiero, ¿no? Pues primero yo creo que es no alarmarse
innecesariamente. Es decir, obviamente hay que ser conscientes, pero también hay que dotar esto de herramientas y al final un padre siempre va a hacer lo que puede con lo que tiene. Es también muy importante ser consciente de esto, ¿no? Pero bueno, para los padres básicamente lo que se suele dar y los recursos que solemos dar es hay que observar, hay que conocer los hábitos tecnológicos del niño y perder el temor a hacerle preguntas al respecto, porque el acceso accidental, como ya comentábamos, es común, incluso en entornos domésticos, por lo que eso con los dispositivos de casa puede consumir un niño, ¿no? Entonces, hay que observar y estar atento para poder posteriormente limitar bueno, ese acceso, ¿no? Que muchas veces como que relacionamos la palabra limitar tiene como mala prensa, ¿no? Que limitar está mal, hay que prohibir, no. Y no, no es eso, al contrario, limitar es bueno y es necesario por parte del educador. Y, y hay un montón de herramientas también que ayudan también, a controlar esto. Eh, pues a nivel custodio, Google Kids, eh, bueno, muchas herramientas que luego podemos poner los enlaces si hay algún padre interesado para poder protegerlo a los adolescentes y a los niños de este tipo de contenido. Y también junto con el diálogo y el abrir la conversación y estar abierto a las explicaciones y la negociación, ¿no? También es muy importante eh, como entender que el padre no es un policía que controla, sino más bien es como un socorrista que protege. Yo creo que es importante también verse desde ese punto de vista. Sí, Me luego a mí gusta. también me parece importante o interesante. Me acuerdo que esto lo hablaba con también un grupo de padres que, que estaban también preocupados un poco por estos temas, etcétera, con ocasión de una asociación juvenil en la que he hecho una mano. Y la idea al final que salía también era que era muy interesante con este tema del diálogo que has comentado, el intentar llegar antes. O sea, porque había Mm, algunos que decían, y esto también lo he hablado con mi hermano, que, que tiene una hija muy joven y tal, y no sé qué. Y, y dices, claro, empezar a hablar sobre estos temas de afectividad, de sexualidad, desde que son muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños, los chiquillos. También para ujú, que, o sea, normalicen que es parte de la vida, que es parte del desarrollo, de la educación, del crecimiento, y que también tengan una educación en este sentido sana, y que no tengan que buscar esa educación en otros sitios que no ujú. interesa o que no compete. Sí, Pero justo. Pero a veces da la impresión de que los padres, por un lado, o no están preparados o tienen mucho lío y dices, "Uf, no me voy a meter en estos fregados", Ujú, o algo que incluso puede ser tal que dicen, pues ya luego alguien les dirá en el cole o algo así que dices, "Buah, eso a mí me da un poco de pánico, ujú. la verdad". Pero Ya. yo en este sentido pienso que antiguamente no existía el problema, bueno, que puede ser un problema para en este sentido, pero que es un avance enorme, pero de las redes sociales y los dispositivos móviles. Antiguamente, no sé, cada familia educaría a su hijo de una forma totalmente propia y diferente, pero bueno, yo creo que existía como menos preocupación. Bueno, el niño o la niña cuando crezca ya se irá dando cuenta poco a poco, que le pregunte a su hermana mayor, a su amiga o quien sea, ¿no? Claro, cuando ya tienes acceso desde tan pequeño a contenidos sexuales, desde eso, pues desde las redes sociales, desde los juegos, desde las películas, Mm, eh, el padre, ¿no? Que ha vivido en una era diferente en la que este tipo de cosas no se daban, a veces quizás no se ve preparado, ¿no? Para afrontar este dilema, ¿no? mm. Totalmente, vamos. Yo creo que es una etapa de la historia en general, ¿no? En la que se ha producido como muy claramente una separación entre las nuevas generaciones que controlan y los niños que nacen sabiendo cómo funciona un móvil táctil y las generaciones que han tenido que aprenderlo y no es innato, ¿no? Y sobre todo con todo lo que comentáis del manejo de las redes sociales, porque ellos no lo han sabido, no lo han vivido, ¿no? Pero yo creo que
Eh, en esto hay mucho que trabajar, como comentáis, hay mucho, mucho por hacer todavía. Y para eso están surgiendo tantas asociaciones y tantos proyectos como este y como, bueno, también Dar una vuelta y tantos otros que quieren ayudar a los padres también a que ayuden a sus hijos, a que simplemente estén ahí también. Pero hay una cosa que es clave y que yo creo que todo padre hace, consciente o inconscientemente, y es dar ejemplo. Eh, Hace poco veía un vídeo, no sé si lo habéis visto, de TikTok, que era muy gracioso porque era un padre que estaba viendo el fútbol con su niño pequeño como de 2 años. Y entonces estaban ahí tal comentando y de repente marcan gol. Y el niño pequeño se pone como loco, ¡guau, tal, han marcado gol! Bueno, no marcan, no hablaba el niño, pero como que se pone súper contento. Y el padre de repente, claro, era del equipo contrario y se tira como, ¡buah, no, fatal! Y entonces en ese mismo instante el niño mira al padre y se tumba en plan, ¡no, qué mal, ¿no? Y era muy gracioso verlo, pero es que al final los niños aprenden que la coherencia del cuidador es fundamental. No puedo no puedo exigir a mi hijo que tenga ciertos hábitos si yo mismo no los practico. Y ser un ejemplo en el uso de la tecnología es clave, ya que no puedo demandar comportamientos que no se reflejan en mi conducta diaria. Esto es, pues, en casa, en la mesa, no como con el móvil, o que son cosas que dices, vale, pero esto qué tiene que ver con la pornografía, pues lo tiene todo, ¿no? La manera en la que miras a tu mujer o a tu marido, la manera en la que quieres, abrazas, besas, la manera en que la mirada es fundamental, ¿no? Pues entonces yo creo que es como un factor estrella y fundamental que a pesar de tanto trabajo que queda por recorrer para poder trabajar y ayudar en este sentido, nunca va a fallar el ser ejemplo para los hijos.